Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. El Señor les bendiga cada May the uno. Lord bless you each. Estamos contentos de estar en la casa del Are Señor we otra having in vez. the house of the Lord, once again? Es hermoso la oportunidad que tenemos, It's beautiful the opportunity that we have. porque el gran Dios se ha manifestado en simplicidad For the great God has manifested in simplicity, y nadie puede creer de que estamos teniendo compañerismo con el Dios verdadero, and nobody can believe that we have been fellowship with the true God, que estamos en su presencia that we are in His presence y buscando su rostro, and seeking His face. y porque Él nos ha prometido For He has que promised donde están dos o tres that whenever there's two or three reunidos en su santo nombre, gathered in His holy name, Él estaría entre He will ellos. be in their midst. Leamos nuestra Let escritura. us read our scripture. Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebrews 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted, like as we are, yet without sin. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar Amen. misericordia y hallar gracia para el oportuno Amen. socorro. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Oremos al Señor. Let us pray. Te damos gracias en esta noche, Señor, We give thanks this evening, Lord, porque estamos en tu casa adorando tu nombre. for we are in your home, worshiping your name. Ha terminado otra semana Another week has y ended, estamos contentos and we are happy de que tú has estado con that you have nosotros. been with us. Nos has protegido en el peligro, You have protected us in danger. nos has provisto todas nuestras necesidades You have provided all of our needs. y venimos buscando más de tu Espíritu Santo, And we come seeking more of your Holy más Ghost, de tu palabra. more of your word. Señor, y revélanos tu palabra a nuestro corazón. Lord, reveal thy word to our hearts. Padre, que esta porción que ha sido escogida en esta noche That this portion that has been picked this evening pueda avivar nuestra fe, Señor. could revive our faith, Lord. Porque no queremos hablar algo que sea de nosotros For mismos, we don't want to speak something that is from ourselves, sino solo aquello que pueda salir de tu palabra. but only that can come out of thy word. Y en tu palabra hay vida, And Señor. in thy word there's life, Lord. Vida abundante para cada uno de nosotros. Abundant life for each of us. Cúbrenos con tu sangre Cover us with your y blood. déjanos estar bajo la influencia de tu Espíritu Santo. And let us be under the anointing of your Holy Ghost. Bendice al que habla, el que traduce, Bless the one who speaks, the y one a who cada uno de translates, nosotros, and every single one of a us, nuestros niños our children, y a aquellos que escucharán esto después. and those who are going to listen to this Que later haya on. una bendición para aquel que lo necesite. Let it be a blessing for that one that has need En el of. nombre del Señor In the name of Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden You sentarse. may be seated. Esta es una porción muy hermosa. This is a beautiful portion. Siempre que hay un avivamiento en una iglesia o en una edad, Always that there's a revival in a church or in an age, las palabras del apóstol Pablo brillan the como un word sol. of the Apostle Paul shine as the sun. Porque el apóstol Pablo fue el hombre que trajo el avivamiento entre los For gentiles. the Apostle Paul was the man who brought the revival among the Gentiles, Fue el hombre que trajo la palabra simiente original was the man who brought the original seed y el fundamento de nuestra fe. and the foundation of our faith. Él como el arquitecto, el primer arquitecto, He as the first architect, él puso el fundamento. he placed the Y foundation, nosotros podemos edificar sobre el fundamento de la palabra and que we él nos can trajo. build upon the foundation of the word that he brought. ¿Están contentos esta noche? Are you happy this evening? Sí, estamos, nos sentimos bien. Are we feeling okay? Ok, bendito el Señor. Blessed be the name of the Lord.
Si usted leyó esta escritura tanto en inglés como en español, If you read this scripture as well as in English and in Spanish, esta es una porción que tiene muchas diferencias en los dos idiomas. this is a portion that has many differences in both Y languages. es bueno que pongamos atención. And it's good for us to pay Cuando el attention. hermano Branham predicaba, él predicaba de la versión en inglés. When Brother Branham preached, he will preach in the English version. Por eso es que a veces el hermano Branham cita algunas cosas de That's la why Biblia Brother Branham sometimes quotes sometimes of the Bible, y dice, things y of the uno Bible. dice, eso no está en mi Biblia, And you may say that is not in my Bible, porque fue traducida de manera for it diferente. was translated in a different way. En el verso 14, por ejemplo, In verse 14, for example, usted puede ver que en español es ocupada la palabra pontífice. in Spanish is word the word Dice de pontifex, ajá, pontiff. pontiff. Ajá, en español es usada la palabra pontífice. In Spanish, that word is being used, Pero la palabra en inglés es sumo but the sacerdote. word in English is high priest. No es lo mismo. It's not the same. La palabra pontífice es un título diabólico The word pontiff is a diabolical y el title, primer hombre que lo tuvo fue Nimrod. and the first man who had it was Nimrod. Entonces luego eso fue heredado de Babilonia a Then Roma that was inheritance from Babylon to y Rome, luego los emperadores lo tuvieron and then the emperors had y it, luego lo heredaron a los papas. and then the popes inherited that. Pero sumo pontífice no es lo mismo que sumo sacerdote. But high pontiff is not the same as high priest. Es un título pagano. It's a pagan title. Pero como la Biblia en español fue traducida por sacerdotes católicos, But since the Bible in Spanish was translated by a Catholic priest, ellos no entendieron esa diferencia. they didn't understood the difference. Entonces dijeron que Jesús es un pontífice. So they said that Jesus was a pontiff, Y eso no es cierto. and that's not true. Él es el sumo He is sacerdote. the high priest. Solo que no es el sumo sacerdote de Aarón, So, but he's not the high priest of Aaron, sino que es el sacerdote eterno but he's the everlasting de priest, acuerdo al orden de Melquisedec. according to the order of Melchizedek. Es la primera cosa que It's the podemos first ver. thing that we can see. Luego dice en el verso 15, Then verse 15 says, una escritura que el hermano Branham citaba todo el tiempo. a scripture that Brother Branham will quote all the time. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Dos cosas completamente Two diferentes en things inglés y completely en español. different in English and Spanish. Dice en inglés, In English says, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. for we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our Y el infirmities. hermano Branham citaba esta escritura cuando estaba bajo el And discernimiento. Brother Branham will quote this scripture when he was under the discernment. Entonces él decía, cuando discernía a las personas When que he estaban will enfermas, discern the people that was sick, le preguntaba a la gente, he will ask the people, dijo, ¿a quién tocó esta persona? who this person touched? La tocó al sumo sacerdote. He touched the high priest. Y él sintió el toque de la fe de esa And persona. he felt the touch of the faith of the person. Entonces yo veo muchas cosas aquí. I see many things here. Una cosa es que Cristo está tan cerca de nosotros One thing is that Christ is so close to que us podemos tocarlo con el sentir de nuestras that we necesidades. can touch him with the feeling of our infirmities. Entonces, y aquí estaba un profeta en la tierra, And there was a prophet here on earth, y que es la boca de Dios. which is the mouth of Y God. cuando el sumo sacerdote sentía el toque de la fe, And when the high priest will feel the touch of the faith, él hablaba a través de su boca. he will speak through his mouth. Cuando aquel ciego llamado Bartimeo When that blind man called Bartimaeus, dijo, iba atrás de la multitud gritando, he was behind the multitudes crying out, y hijo de David, ten "Son of misericordia de David, mí". have mercy on me. El hermano Branham dijo Brother Brian said que Jesús no pudo escuchar su voz, that Jesus couldn't hear his voice. pero aún así se detuvo But even though he stood y dijo, ¿quién es el que me está llamando? and said, "Who is calling me?" Dijo, no era la voz de Bartimeo, It wasn't the voice of es Bartimaeus, que él tocó al sumo but he sacerdote touched the high priest con el sentir de su with enfermedad. the feeling of his sickness. Entonces, Feeling of esa es la his manera infirmity. con Cristo. That's the way with Christ. Entonces, él dijo,
¿qué quieres que haga contigo? He said, what do you want me to do with you? Entonces ahora el Señor sigue siendo el mismo en So esta the noche. Lord keeps being the same this evening. Tenemos un sumo sacerdote que puede ser We have a tocado. high priest that can be touched. Esto también quiere decir This means also que en el Antiguo Testamento that in the Old el Testament, sumo sacerdote, de acuerdo a Aarón, the priest, according to Aaron, él no podía ser tocado por las he personas couldn't be touched by the people, porque él perdía su condición de for santificación. he will lose his condition of Porque él sanctification. tenía que entrar a la presencia de Dios y For- llevar la sangre. He had to enter into the presence of the Lord and Entonces, take in the blood. él tenía que apartarse de la gente para que nadie lo So he tocara. had to get away from the people for nobody to touch him. Pero Cristo, nuestro sumo But sacerdote, Christ, our high priest, él puede ser he tocado can be touched. y puede ser tocado por la gente más necesitada. And he can be touched by the most needed people. Un día person. una mujer con un problema de sangre One day, a woman with a problem of issue with blood extendió su mano y tocó al sumo sacerdote. stretched her hand and touched the high priest. En el momento en que ella puso su mano sobre In the él, moment that she placed her hand de upon him, acuerdo a la ley de Moisés, according to the law of Moses, ella había contaminado al she al had rabino. contaminated the rabbi. Pero en lugar de contaminar al rabino, But instead of contaminating the el rabbi, poder del rabino la sanó a the ella. power of the rabbi healed her. Un leproso tocó a Jesús. A leper touched Jesus. Y en lugar de contaminar a Jesús, And instead of contaminating el Jesus, leproso fue sanado. the leper was healed. Esa es la diferencia de That's nuestro the sumo sacerdote. difference of our high priest. Hay ahora en el verso 16. Verse 16. Lleguémonos confiadamente al trono de la gracia Let us therefore come boldly unto the throne of grace, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. En inglés dice En en inglés el es- tiempo de necesidad. In the time of need. Entonces, así es como vamos a entenderlo. So en esta this is noche. how we're going to understand it this evening. Podemos venir al trono de la gracia. We can come to the throne of grace. Ahora, usted sabe que la gracia y la misericordia no son la misma cosa. You know, grace and mercy is not the same thing. Son parecidas, They are like, pero no son but iguales. they're not the same. La misericordia es compasión. Mercy is pity, is compassion, Ajá. Entonces es lástima. is pity. Cuando alguien está en necesidad, When somebody's in need, cuando alguien está en una condición triste, when somebody's in a sad condition, entonces puede mover el corazón a He misericordia. can move the heart to mercy. Usted desea ayudarlo porque reconoce su You necesidad. would like to help because you recognize their needs. La misericordia es un sentimiento, Mercy is a feeling. es un sentimiento de lástima. It's a feeling of pity. Pero gracia no es lo mismo. But grace is not the same thing. Gracia es una decisión. Grace is a decision. Usted toma la decisión de You- tener gracia. Take the o no decision tener of gracia. having grace or not grace. Que así dijo el Señor. That's what the Lord No es said. del que quiere, no es del que It's not the corre. one who wanted or the one who wants. Dios toma esa decisión. God takes that decision. La gracia es un regalo que no se merece. Grace is a gift that is not deserved. Usted, solo Dios tiene gracia. Only God has grace. El ser humano no tiene The gracia. human being doesn't have grace. Ahora dice que cuando usted tiene una deuda, Now it says that when you have a debt, le dan 3 días de gracia, they give you 3 days of grace, pero siempre tiene que pagar. but you always have to pay. Entonces no hay gracia. So there's no grace. La gracia verdadera le quitaría la The deuda, true grace will take away your debt, pero Dios tiene gracia but verdadera. God has true grace. La gracia es un regalo que usted no merece The grace is a gift that you don't deserve, y es dada a usted and it's given unto you de manera libre y gratuita. in a free way Ajá. Por la soberana voluntad de Dios. by the sovereign will of God. Dios decide darse. God decides to give it to you. Usted no le pide a Dios para que le dé gracia, You don't ask God to give you grace, pero usted puede pedirle a Dios que tenga but misericordia. you can ask God to have mercy on you. Si usted es culpable, If you are guilty, usted pide por you misericordia, ask for pero mercy, usted no le puede pedir a Dios gracia. but you cannot ask God grace. Dice la Biblia que Noé halló gracia en los ojos The de Bible Dios. says that Noah found grace in the eyes of the Lord. Usted encuentra gracia. You find grace, O sea, usted descubre so you que discover Dios lo ha cubierto a usted con su gracia. that God has covered you with His Es un grace. gran It's descubrimiento. a great discovery. Es una gran cosa It's a great saber thing que usted fue incluido
incluido en la gracia. to know that you were included in the grace. No por algo que usted hizo, Not for something that you did. no por sus méritos, Not by your merits. sino que porque Dios quiso. But because God wanted it. Otra cosa que hace diferente la gracia Another y thing la that misericordia makes difference between grace and mercy es que la misericordia se acaba, is that mercy runs out, pero la gracia es eterna. but grace is everlasting. La gracia depende de nuestros méritos. The grace, La misericordia depende de nuestros méritos. mercy depends on our merits. Si algunas veces Dios se cansa de nuestra desobediencia Sometimes God gets tired of our disobedience, y Él quita su and He misericordia takes away His mercy, y envía su castigo and He sobre says His nosotros. punishment upon us. Pero la Right. gracia no puede acabar But grace cannot run out, porque no depende de nuestros méritos. for it doesn't depend on our merits. No depende si lo merecemos o no lo It doesn't merecemos. depend if we deserve it or not. Y no podemos hacer nada para merecer más, para tener más gracia. And we cannot do anything to have more grace. Y no podemos hacer nada para tener menos gracia. And we cannot do nothing to have less grace. Si nosotros encontramos gracia, If we find grace, esa gracia es eterna. that grace is everlasting. Entonces nosotros podemos acercarnos. So we can get close. Ajá, podemos Come boldly. acercarnos confiadamente We al can trono de la Come gracia. boldly unto the throne of grace. Ese es el tema esta noche. That's the subject. this El evening. trono de la gracia. The throne of grace. Es para mí muy maravilloso For me, it's very marvelous que esta palabra, este pensamiento, el trono de la gracia, this thought, the throne of grace, solo aparece una vez en toda la Biblia. it only appears once in the whole Bible. Fue el apóstol Pablo quien lo escribió. It was the Apostle Paul who wrote it, Y solamente aparece en el libro de Hebreos. and only appears in the book of Hebrews. Pablo era un maestro de la ley judía. Paul was a teacher of the Jewish law, Entonces él sabe que ellos, los hebreos entienden de qué trono está hablando. therefore he knows that the Hebrews understand of which throne he's speaking of. Ahora, el arca del pacto en la tierra era el trono de Dios. The Ark of the Covenant on earth was the throne of God. Ujú. Entonces allí hay un trono. So there's a throne there, Entonces, pero nadie podía venir delante de ese but trono, nobody could come before that throne. porque entrar a la presencia de Dios era muerte. For entering in the presence of God was Pero death. ahora nosotros podemos acercarnos con But confianza. now we can go boldly. Ajá. Podemos venir con seguridad We can come Assurance. with assurance delante del trono de la gracia. before the throne of grace. Entonces, mire, pero el arca del pacto no se llamaba el trono de la gracia. But the Ark of the Covenant wasn't called the throne of grace. De acuerdo a las escrituras, According to the es scriptures, llamado el trono de misericordia. it's called the throne of mercy. Véalo usted. Let us see Y it. usted puede encontrar muchas escrituras. And you may find many scriptures. También es un problema en español, Also, there's an issue in porque Spanish. esto desaparece en For español. this disappears in Pero Spanish. yo lo traduje de acuerdo Well, I a lo como está translated- escrito. Está bien. Creo que es, veamos. Ajá, Números 7:89. Number 789. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo del testimonio para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima del trono de misericordia. And when Moses was going into the tabernacle on the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat. ¿Usted sabe qué era el arca del pacto? You know what's the Ark of the Covenant? Era una caja, It was a box. pero sobre eso había una tapa, una But lid. upon that there was a lid. Esa tapa era una silla, That lid was a chair. era un trono, It was a throne. era el trono de Dios en la It was tierra. the throne of God on earth. Y es llamado el asiento de And it's misericordia, called the mercy seat. la silla de misericordia, The mercy chair, seat. the mercy seat, o el trono de Or the misericordia. throne of mercy. Pero misericordia y gracia no son la misma cosa. But mercy and grace is not the same thing. Ahora Pablo está cambiando el nombre. Now Paul is changing the name. Y los hebreos leyendo ese libro tienen que haber notado And the Hebrews reading that book have to realize que Pablo no dijo, vengamos delante del trono de he misericordia. just didn't say come before the throne of mercy. Él dijo vengamos ante el trono de la Let us gracia. come to the throne of grace, he Oh, said. eso es emocionante para mí. That's exciting for me. ¿Por qué esa diferencia? What that difference? Porque el pueblo de Israel vivía bajo la ley. For the people of Israel who was living under the law, Ellos habían tomado la ley por su propia elección. they had taken the law by their own election. El hermano Branham le llamó uno de sus
errores fatales. Abraham called it one of the fatal mistakes. Ellos rechazaron la gracia para tomar la ley. They rejected grace to take law. Entonces, cuando ellos hicieron eso, So when they did this, y ellos le dijeron a Dios, obedeceremos todo lo que nos digas, they told God, we're going to obey everything that you Dios say. no les obligó a aceptar la ley. God didn't obligate them to accept the Dios law. propuso la ley. God proposed the Y law, ellos creyeron que iban a ser unas grandes personas and they thought they were going to be y great aceptaron people, la ley. and they accepted the law. Pero cuando eso sucedió, hubo But- un cambio. When that happened, there was a change. Ellos vieron la columna de fuego dividir el mar rojo. They saw the pillar of fire divide the Red Sea. Lo vieron con sus propios They saw it ojos. with their own eyes. Vieron el fuego, la presencia de They saw Dios. the fire, the presence of the Lord. Pero después de ese día But after that day, en que ellos aceptaron la ley, that they accepted the law, nunca más volvieron a ver la columna de they fuego. never once again saw the pillar of Porque fire. cuando before. Dios bajaba en el monte Sinaí, So when God will go down in Mount el Sinai, monte se llenaba de una nube oscura. the mount will fill out with a dark cloud. La columna de fuego estaba ahí, The pillar of fire was there, pero ya no podían verla. but they could not see it no more. Por eso Dios llamaba a Moisés que subiera al monte. That's why God will call Moses to go up the mountain. Porque por la ley hizo una separación entre el hombre y Dios. Because the law makes a separation between men and God. Por eso es que tuvo que poner un velo en el lugar santísimo. That's why there has to be a veil in the holy place. Y había muerte al the holy entrar. holies. And Porque there was Dios y death el when they hombre go in. quedaron separados. Because God and man was separated. Ellos querían They wanted obedecer la ley, to obey the law. pero Dios sabía que el pueblo era incapaz But God knew that the people was incapable de poder obedecer toda esa to palabra. be able to obey all that word. Ellos le dijeron a Dios, They told God, todo lo que nos digas lo haremos. everything that you will say, we'll do. Usted puede leerlo en la You may escritura. read it in the scriptures. Pero ellos ni siquiera habían oído lo que les iba a pedir. But they didn't even hear what he was going to ask for of them. Mhm. Y nunca lo pudieron vivir. And they never were able to live. Pero Dios sabía But God knew que ellos no iban a poder. that they were not going to be able Por to. eso es que puso la misericordia en el trono. That's why he placed mercy on the seat. Porque ellos iban a caer. Because they were going to Ellos fall. iban a fallar. They were going to fail. Ellos no iban a lograr obedecer. They were not going to be Y able de to obey. acuerdo a la ley tenían que ser And castigados according to the law, they had to y be ser punished apartados de Dios. and to be separated from Pero God. Dios no colocó la ley en el trono. But God didn't place the law on the throne. Escuche eso. Listen to that. La ley nunca estuvo en el The trono. law was never on the throne. No, No, era la misericordia la que estaba en el it trono. was mercy that was in the throne. Escuche, Listen, era el trono de it misericordia. was the mercy seat. No era el trono de la ley. It wasn't the throne of law. Entonces Dios tuvo misericordia del So pueblo. God had mercy on the people. Dios lleno de amor God filled with love. proyectó misericordia. Project mercy, Pero la ley misma but the law itself, nunca estuvo sobre el trono. it was never upon the Siempre throne. estuvo debajo. It was always underneath. Usted sabe que Dios le dijo a Moisés You know, God told que Moses tomara las tablas de la ley to take the tables of the y law, la metiera tablets dentro of the del law, arca. and place it inside the La ark. ley estaba allí. The law was La there. palabra The word. era la ley de Dios, It was the law of God. pero nunca estuvo sobre la But it was misericordia. never over mercy. Eso es It was maravilloso, hermano. marvelous, my brother. Si ese pensamiento. If that thought, Por eso es que tenía que haber sangre siempre That's why encima de ese trono. always had to be blood upon that Y throne. cada año And every year, era renovado el pacto the covenant was renewed para que el trono no se convirtiera en un trono de juicio, for the throne not to become a judgment throne, sino que siguiera siendo un trono de but to misericordia. keep being a throne of mercy. Tenía que haber sangre todo el There tiempo. had to be blood all the time. Pero en el Nuevo But in Testamento the New Testament, hay un cambio. there's a change. La misericordia se quita del The trono mercy gets away from the y throne, ahora la gracia se sienta en el but trono. grace sits upon the throne now. Ahora no es el Now, trono de It's on misericordia. the mercy seat. Ahora es el trono de la gracia. Now it's the throne of grace. La ley nunca se sentó allí. The law never Y said todavía It la is ley still- está allí. the law is there, Pero sigue estando abajo. but it's keep being under. Siempre hay algo superior sobre la There's ley. always superior upon the law. Allá fue misericordia. Over there was mercy. Aquí es gracia. Here is grace. Es algo maravilloso. It's something Si marvelous. usted piensa esto con cuidado, If you think this carefully, entonces
Cuando nosotros vamos hacia la gracia, When we are heading to grace, no podemos olvidar we cannot forget que la ley de Dios todavía está allí. that the law of God is still there. Está debajo de ella. It's underneath. Porque Dios es la palabra. For God is the word. Y la ley es santa y es buena. And the law is holy and is good. Pero el apóstol Pablo dijo But the Apostle Paul said, que la ley no nos dio vida. the law didn't give us La life. ley nos mató. The law killed us. Por medio de la ley Through es the el law conocimiento del pecado. It's the knowledge of sin. Dicen amén a eso. You say amen to that. Para eso vino la ley. That's what the Para que law came for. reconociéramos nuestro To pecado. recognize our sin. Por eso es que cuando usted viene a la presencia de Dios, That's when you come to the presence of the Lord. usted puede sentir en su corazón You can feel in your que heart usted es un pecador. that you are a sinner. Y el hermano Branham dijo, And Brother Branham said, cuando un hombre entra a la presencia when de a man Dios, enters in the presence of the él Lord, siente, he feels, él he reconoce recognizes que es un that pecador. he's a sinner. ¿Por qué? Why? Porque ahí está la ley For the law is para there mostrarle su error. to show you Ahí mistake. está la palabra The word para is there mostrarle su to show imperfección. your imperfection. Pero no podemos solo mirar a la palabra. But we can only see the No word. podemos solo mirar a la We ley. can only see the Tenemos law. que mirar un poquito más arriba We have to see a little bit y ver higher la gracia que está and see the sentada grace that is encima de la ley. seen upon the law. Tenemos que mirar. We have to see it. Pablo nos Oh. está llamando. He's calling us. Vengan y acérquense al trono de la gracia. Come and get closer to the throne of grace. ¿No es esto hermoso, hermano? Isn't it this marvelous? Hermano, hay un problema con la gente hoy. There's a issue with people La gente nowadays. le gusta adorar en las iglesias con mucha emoción. People like to worship in the churches with a lot Pero of la emotion. muestra de que nunca entran a la presencia de Dios But the proof that they never go into the presence of the es Lord que nunca se paran ante la ley. is that they never stand before the law. Entonces en su conciencia nunca sienten el temor reverente. So in their conscience, they never feel the reverent fear. Aún el cristiano más santo Even the pious en Christian, la presencia de in the Dios se presence of siente the Lord, pecador. he feels a sinner. Porque la ley es perfecta. For the law is Pero perfect, nosotros no somos but perfectos. we are not perfect. Somos solo seres We are humanos. only human beings, Salvos por gracia. saved by grace. Pero hermano, si una persona se enfoca solo en la ley, But if a person only focuses on law and the law, Cristo murió en vano por ella. Christ died in vain for it. Él murió He died para sentar a la gracia sobre el trono, to seek grace upon the throne, para que podamos tener algo más grande a qué for mirar. us to be able to have something greater to look at. Ojalá que podamos I entender hope we can esto, understand hermano. this. El diablo nos engañó, The devil deceived us. hizo que naciéramos en pecado, He made us to be born in para que sin, naciéramos manchados de to pecado, be stained with sin, porque el diablo no nos podía matar. because the devil couldn't kill us. Entonces nos hizo nacer manchados de pecado So he made us be born stained with sin para que Dios nos matara. for God to kill us. La ley de Dios es la que nos condena. The law of God is the one that La condemns ley de us. Dios es la que nos destruye. The law of God is the one that destroys Por eso us. es que Jesús, cuando Él murió en la cruz, That's why when Jesus died on the cross, no fueron los romanos los que lo mataron. it wasn't the Romans who killed him. No, Él dijo, a mí nadie me quita la vida. He said, nobody takes away my life. Isaías 53 dice Isaiah 53 que says, fue Dios el que lo aplastó en la cruz de that Calvario. was God that smashed at the cross of Calvary. Porque Dios era el que nos estaba condenando. For God was condemning us. Dios era el que nos estaba destruyendo. God was destroying Así us. que fue Dios el que mató a Cristo So en el was Calvario. God who crushed Christ at Porque Él Calvary. estaba recibiendo nuestro For castigo. he was receiving our punishment. Él recibió nuestro He castigo received our punishment para sentar la gracia en el to trono, seek grace upon the throne. para que podamos acercarnos con confianza. To be able to get closer with confidence, with Debemos boldness. levantar los ojos, hermano. We have to raise our eyes. Debemos levantar los ojos a We la have gracia. to raise our eyes to grace. La ley es perfecta The law is perfect, y va a condenarnos, and it will condemn pero no us, puede hacernos daño but it cannot hurt us, porque la gracia está tan cerca. for the grace is so close. La gracia es la que gobierna. The grace is the one who governs. Ojalá que podamos entender. I hope you understand. Hay un verso en Apocalipsis, There's a verse in Revelation, Apocalipsis 12:1. Revelation 12:1. Una grande señal apareció en el cielo. And there appeared a great wonder in heaven, Una mujer vestida del sol a woman clothed with the y la sun, luna debajo de sus and pies.
the moon under her feet, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. and upon her head a crown of 12 En stars. varios mensajes, In various el hermano in many Branham habla de messages, esta porción. Brother Branham speaks about this En el portion. sermón La Ley teniendo la sombra, no, In it's not there. the message, the law having the shadow, Ajá, el hermano Branham dice, Brother Branham says, esa luna es la ley, that moon is the law, ese sol es la gracia. that sun is the grace, Dijo, y esa mujer es la iglesia, and that woman is the church, aquellos escogidos de Dios. those are led by God. Dijo, ella está parada sobre la ley, She's standing upon the law, porque la ley se está, ¿cómo se dice? Se está desvaneciendo. for the law is fading away. Fading away. Ajá. Esa es la palabra que dice el hermano That's the Branham. word that Brother La Branham ley used. se está desvaneciendo The law is fading away, porque la luna solo sale de noche for the moon only comes out at y, night, y ya la noche ha pasado and the night has gone away, y ha already, llegado el día and the day has y come, en el día sale el sol. and in the day the sun comes Y en out. este día And nuevo, in this new day, ahora Dios ha vestido a la iglesia now God has dressed the de church pies a from cabeza head to toe con gracia. with grace. El hermano Branham dijo, Brother Branham said, yo soy gracia de pies a and grace cabeza. from head to toes, ¿Sí? right? Es algo maravilloso, It's hermano. something marvelous. Entonces somos invitados por Dios. We are invited by God. El apóstol Pablo nos está instruyendo. The Apostle Paul is Hebreos instructing us. 4:16, Hebrews volvemos. 4:16. Dice, lleguémonos confiadamente al trono de la gracia Let us therefore come boldly unto the throne of grace, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo de necesidad. that we may obtain mercy and find grace to the help in time of need. Podemos venir al trono. We can come to the throne. Eso es lo primero. That's the first thing. Antes no se podía. Before you couldn't, Ahora podemos now you can. llegar libremente delante de Dios Get freely before the por Lord el camino nuevo, through the new way, por el camino vivo, through the living way, la sangre de Cristo. the blood of Y Christ. podemos atravesar el velo, And we can come through the veil, lo que nadie podía hacer. something that Lo nobody podemos could hacer do. nosotros. We can do it. El sumo sacerdote solo The high- entraba una vez al año, Priest will only go once a year. pero Jesucristo entró una vez para siempre And Jesus Christ entered once and por forever nosotros en el Santísimo, for us in the Holy Holies, para que también nosotros podamos venir delante del trono. that we also may come before the throne. Pablo dice, Paul says podemos acercarnos con confianza. that we can come bold with boldness, Podemos reconociendo recognizing quién es el que está en el trono. who is sitting on the throne. Podemos reconocer quién es. Can we recognize who it is? Es la gracia, It's grace la que está en el that trono. is on the throne. Para obtener misericordia. To obtain mercy, Venimos al trono de la we gracia. come to the throne of Lea usted. grace. Venimos Read ante it. el trono de la We gracia come before the throne of para grace obtener that we misericordia. may obtain mercy. Escuche eso. Listen to that. Usted obtiene misericordia cuando es culpable. You obtain mercy when you're guilty. O sea, un inocente no necesita An misericordia. innocent person doesn't need mercy. Entonces, si usted necesita la misericordia, So if you need the mercy, la va a encontrar en you el will trono de find la it gracia. in the throne of grace. Sí, dice, y para hallar gracia en el tiempo de necesidad. And find grace to help in time of ¿Cuál es need. ese tiempo de What is that necesidad? time of need? Que Dios nos permita entender. May God help us to understand. El trono de gracia. The throne of grace. La gracia tiene dos obras. The grace has two works. Hace dos cosas por It nosotros. does two things for us. La gracia es redentora. Grace is redemptive. Ajá. La gracia produce perdón. Grace produces forgiveness. La gracia nos escoge. Grace choose us. La gracia nos justifica. Grace justifies La us. gracia nos salva. Grace save us. Somos salvos por We are gracia. saved by grace. La gracia nos santifica. Grace sanctifies La us. gracia nos redime. Grace redeem La us. gracia nos llena del Espíritu Grace Santo. fill us with the Holy Ghost. Es gratis. It's free. El Espíritu Santo es la tercera etapa de la gracia. The Holy Ghost is the third stage of grace. No es la tercera etapa de nuestros It's not méritos. the third stage of our merits. Usted no puede hacer nada para ganar el You Espíritu Santo. cannot do anything to gain the Holy Cristo Ghost. hizo todo en el Christ Calvario did everything at para Calvary regalarnos a nosotros el Espíritu Santo to give us freely the Holy Ghost. completamente gratis. Completely free. Es un regalo de It's a gracia. gift of grace. Por eso es que el mundo se va a ir al infierno.
That's why the world will go to Porque hell. todo era gratis y no lo For quisieron. everything was free and they didn't want it. Nadie se va a ir al infierno por pecar. Nobody will go to hell for Se sinner. va a ir al infierno por rechazar el But they regalo de will go gracia. to hell for rejecting the gift of grace. La gracia es redención, Grace is redemption, pero también la gracia es poder. but also grace is power. Esas son las dos obras. Those are the two words. Redención y Redemption poder. and power. Pablo decía, Paul will Dios say, me ha puesto como apóstol God has placed me as an por apostle su gracia. by His grace. Dios me dio este ministerio God gave por me su this gracia. ministry by His grace. No es porque yo soy muy Not inteligente. because I'm really No es smart. porque yo era digno. Not because I was Yo era worthy. perseguidor de la I iglesia. was a pursuer of the Pero church. Dios me dio por su gracia But God, by His grace, gave la me oportunidad de mostrar a Cristo en mí. the opportunity to show Christ in me. Poder. Power. La gracia da poder. Grace gives power. Y poder significa And power means que usted puede hacer cosas que usted no puede hacer. that you can do things that you cannot do. Por eso es que Dios dijo, That's why God y said, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu and Santo. you shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. Si necesitamos poder, If you need power, es porque no lo podemos hacer nosotros it's because mismos. we cannot do it by ourselves. Hay muchas cosas que There are no many podemos things that hacer. we cannot do by No se ourselves. puede predicar el evangelio sin poder. You cannot preach the gospel without power. Dijo el hermano Branham, What Abraham said, un hombre sin poder en el púlpito a man without power in the es pulpit solo una plática intelectual. is just an intellectual talk. No va a traer resultados. It won't bring results. Pero un hombre lleno del Espíritu But a Santo en el man filled with púlpito the Holy Ghost in the va pulpit, a producir he will convicción. produce conviction. Un pobre hombre que no sabía ni leer ni escribir, A poor man that didn't know how to write or read, lleno del Espíritu filled with the Santo, Holy Ghost, se paró en una caja de jabones, stood in a box of soap dijo 5 and said palabras 5 words. y 2,000 personas se And convirtieron. 2,000 people convert. No era su It inteligencia, was how smart no he era su was. capacidad. It wasn't Él- how capable he Él was. estaba, el poder de Dios estaba haciendo But eso. the power of God was doing that. Luego también hay cosas en nuestra vida Then there's things in our que lives no vamos a poder hacer nosotros mismos. that we won't be able to do by ourselves. Usted no va a poder perdonar al que le ofende. You won't be able to forgive that one who Usted no va a offended poder me. amar a su enemigo. You won't be able to love thy enemy. Usted no va a poder controlar su mal genio. You won't be able to control your bad temper. Usted no va a poder apartarse de las cosas del mundo. You won't be able to get away from the things of the world. Usted no le va a poder dar su corazón a Cristo. You won't be able to give your heart to Christ. No, No. siempre va a tener un corazón dividido como el de Sansón. You will always have a divided heart as Samson, Una parte para la iglesia, otra parte para el mundo. apart from the church and apart from the world. Pero si el poder de Dios está en usted, But if the power of God is in Él lo va a you, hacer, usted va a poder hacer cosas que usted no puede hacer. you will be able to do things that you cannot do. Entonces podemos venir al trono de la gracia So we can come to the throne of para grace cualquier necesidad. for any need. ¿Cuál es el tiempo de su necesidad? What's the time of your need? Necesita salvación. You need salvation. Venga al trono de la Come to the gracia. throne of grace. Necesita You santificación. need sanctification. Venga al Come trono to de the la throne of gracia. grace. Necesita el Espíritu You need Santo. the Holy Ghost. Venga al Come trono to de la the throne of gracia. grace. Necesita perdón de You sus need forgiveness pecados. for your sins. Venga al trono de Come la to the gracia. throne of grace. Necesita fortaleza ante las You need tentaciones. strength before temptation. Venga al trono de Come la to the throne of gracia. grace. Todo lo que usted necesite. Everything that you have need Venga of, al trono de la come gracia. to the throne of grace. Usted sabe, así como los reyes del tiempo antiguo. You know, as the olden kings, Si un enemigo atacaba al pueblo, if an enemy will come before the people, el and pueblo attack, corría al rey the people will run to the king, porque él tenía el poder de defender. for he had the power to defend them. Él tenía los ejércitos, He had las the armas, armies, and he had the la the swords, capacidad para the defender al capability rey. to defend his people. Así de la misma In manera, the same usted manner, está siendo atacado you por are el being attacked diablo. by the devil. Corra al trono Come to the throne of y ahí grace, viene nuestra ayuda and our help comes en from el it tiempo de necesidad. in the time of need. Que Dios Amen. pueda entendernos, ¿verdad? May God we understand. Piense en eso, hermano. Think of that. ¿Por qué dijo el trono de la gracia? Why did he say the throne of ¿Por grace? qué no dijo el trono de Jesús? Why didn't he say the throne of ¿Sí? Jesus? Jesús es nuestro Salvador. Jesus is our Pero Savior. Pablo era un poeta también. Well, Paul was a poet Él estaba also. diciendo una verdad de una manera maravillosa. He was saying a truth in a marvelous Él no way. está diciendo el trono de Jesucristo. He is not saying the throne of Jesus Él es Christ. el autor de la He is the gracia. author of Pero él grace. dijo que era la gracia la que estaba en el But trono. he said that grace was on the throne. La gracia sobre el trono. ¿Qué Grace pensamiento? upon the throne. What a thought. Mire,
Look, Cuando un hombre se sentaba en un trono, when a man will sit upon a throne, era por medio de una conquista. it was through a conquering, Ujú. conquest. Él tenía que vencer. Conquest. He had to defeat something. He had to Mhm. overcome something. Ellos atacaban un reino. They will attack a kingdom. Cuando vencían al otro rey, When they will overcome the ellos other le king, quitaban su corona they y will se la take ponían, away their crown y se sentaban sobre el trono. and they will sit upon the throne. Ujú. Entonces la gracia también es una gracia conquistadora. So grace is also a conqueror grace. Escuche eso, hermano. Listen to that. La gracia venció todos los enemigos. Grace defeated all the enemies. La misericordia no pudo. Mercy couldn't. La ley tampoco. The law neither. La ley no pudo. Law couldn't. Porque delante del pecado la ley era débil. For before the sin, the law was weak. Delante de nuestra naturaleza Before a pecaminosa. nature of a sinful nature. Pablo dijo eso. Paul said that. La ley era débil por la carne. The law was weak because of the flesh. Era más poderoso el pecado que estaba en nosotros. Sin was more Que la powerful. ley nunca pudo salvar a nadie. The law could never save anyone. La misericordia podía cubrirlos con una sangre de animal. Mercy could cover them with an animal Pero la blood. gracia But grace conquistó todo enemigo para overcame nosotros. all enemies for us. Está en Amen. el trono. It's on the Es la throne. gracia vencedora. It's the overcoming grace. The Ganó conquering ese trono grace. venciendo todos los enemigos. He gained that throne, overcoming all Por the eso enemies. la gracia tiene muchas coronas. That's why grace has many crowns. Amen. Glory be to Dice la God. escritura The scripture que says tiene muchas that coronas. he has many crowns. Porque cada una de esas coronas representa que venció algo. For every single one of those crowns that represents that he defeated something. Por eso la primer corona que la gracia recibió The first crown that Christ received. fue una corona de espinas. Oh, that's good. Was a crown of thorns. Amen. Esa fue su primer corona. That was his first crown. ¿Por qué? Why? Porque él venció el dolor. For he defeated pain. Blessed be Él the name of the venció Lord. el Amen. sufrimiento. He defeated Él suffering. venció la He maldad. defeated wickedness. Él venció el He pecado. defeated sin. Cuando se puso esa When corona en was su that cabeza, crown placed upon his head? la His head? gracia venció todo Grace eso. defeated all that. Y está Blessed be the name of coronado the de Lord. espinas. And he was crowned with Gloria al thorns. Señor, hermano. Blessed be the name of the Venció el Lord. pecado. He defeated Venció sin. la muerte. He defeated death. Venció la He enfermedad. defeated sickness. Ujú. Amen. Y luego tiene más corona. And then he has many more Cada uno de crowns. sus hijos Every single one of his arrojará children sus coronas will a crown los the pies. crown to his feet. Sí. Amen. Y todavía le falta la más And grande. still there's one La greater. que la still. novia le pondrá sobre su The cabeza. one that the bride will place En upon his aquel día head glorioso. on that glorious day. Cuando le coronemos rey de When reyes. we will crown him Lord of Lords, King of Kings. La gracia tiene muchas coronas. Grace has many crowns. Amen. La gracia está en el trono por derecho. Grace is in the throne by a right. Tiene derecho de tomar el He trono. has a right to take the throne. Amen. Porque habían reyes que conquistaban reinos, For there were kings that will overcome pero kings, robaban los reinos. but they will steal the kingdoms. Ellos lo hacían por violencia. They will do it by violence. Pero Cristo venció a los enemigos, But Christ defeated the pero enemies. también pagó la deuda. But he also paid the debt. La Amen. gracia pagó el precio por cada uno de los súbditos de su reino. Grace paid the price for every subject of his kingdom. La Amen. gracia tiene derecho, hermano. Grace has a right. Cuando usted mira hacia el trono de la When gracia, you see to the throne of Juan grace, fue sacado de la tierra y llevado al cielo. John was taken over from earth and taken to heaven. Y fue a ver el trono de la And he gracia. went to see the throne of grace. Y había allí un cordero como And inmolado. there was there a lamb, Hermano, slain. Ya mi mente está fallando. My mind Mi is corazón failing se está already. llenando. My heart is Un filling. cordero está sentado en ese A trono. lamb is sitting Todo upon the lleno de throne, sangre. full of blood. Fue muerto. He was Pero dead, está vivo en ese but he's trono. alive on the throne. Y está lleno de heridas. And he's full of Y wounds. nunca se han curado. And they have never been healed. That's right. Nunca se han sanado. They have never been healed. Esas heridas todavía están Those wounds abiertas. still remain Y las open. tendrá abiertas por toda la And he will eternidad. have them open throughout eternity. That's right. Preach. Amen. Porque es el recibo de la compra. For it's the receipt of the purchase. Él puede mostrar He can que show. pagó el He precio. paid the price. El Amen. derecho del trono. And the right to the La throne. gracia pagó el The precio. grace paid the price.
Esta es la cosa más gloriosa. This is the most glorious thing. Que en Amen. el trono del Dios In the Todopoderoso, throne of the Almighty God, en el trono del gran Dios in de la the throne gloria, of the great God glory, el que puede the condenarnos one who can por condemn nuestros us pecados, for our el sins, que es tan the santo one that is so holy, que hasta los ángeles se ven sucios that the angels look en su filthy presencia. in His presence. Cuando usted Amen. mira hacia ese When trono, you see to the usted throne, ve sentado allí a un cordero you lleno see de sangre. that a lamb is slain full of blood. Amen. Eso es maravilloso. That's marvelous. Amen. La gracia está en el trono. The grace is on the throne. Está en el trono con poder. He's in the throne with power. Trono Oh. significa dominio. Throne means dominion. Significa control. It means control. Él es el que manda. He is the one who rules. Amen. Glory Sí, to God. Él Amen. manda. He rules. La Blessed be the name of the gracia Lord. manda. Grace rules. La ley no manda. The law doesn't rule. Amen. That's right. La gracia manda. Grace rules. Amen. What a glorious thought. Amen. Apocalipsis 22:1. Revelations 22:1. Y después me mostró un río limpio de agua de vida, And- resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Eso es maravilloso. That's marvelous. Hay Amen. un río que sale del trono. There's a river that flows from the throne. Mire, no es un poquito de agua. It's not a little bit of water. Un río significa abundancia. A river means abundance. Un lago puede tener mucha agua. A lake can have a Pero great body of water, un río tiene más. but a river has more. Correct. Amen. Preach. El lago tiene un límite, The lake has a limit. pero el río tiene Amen. agua corriendo día y noche. But the river has water flowing day and night. Amen. Puede haber un tiempo en que hasta cura los terrenos. a There los may lados. be a time that even covers the rains around it. Sí. Amen. That's right. No son gotitas de gracia. It's not drops of grace. Es un río, hermano. It's a river. Poderoso río. A mighty No es river. un río como ese que está bajo el puente. It's not like a creek like that Ni one that is under siquiera the como el bridge. Jordán. Not even like Jordan. Cuando Ezequiel lo vio When Ezekiel saw it y se metió en el río, and he got inside the river, llegaba hasta las rodillas primero, it was all the way to the knees first, pero después le llegó hasta el but pecho then to his chest, y después tuvo que nadar debajo and then he del had agua, to swim under it. porque es demasiado profundo, For it was too deep. es demasiado ancho. It was too wide. Ahí hay agua en There's abundancia. abundant water in El hermano Branham abundance. dijo, Branham said, yo vi un cuadro en Europa, I dijo, saw a picture in Europe, y habían mostrado la roca en el desierto. and they showed the rock in the desert. Y digo, y ahí estaba un pequeño chorrito de And there agua. was a little bit of water Y there. dijo, y una línea de gente A little water spot of water in a line of con people sus recipientes, with their buckets, tratando de agarrar un poquito. trying to get a little Y bit. dijo, eso es carnal. But that's fleshly look. Dijo, la cantidad de agua que salió de allí The quantity of water that poured era out para from it, alimentar 2 millones de it was personas to feed 2,000 people y millones de and animales. millions of animals. Hermano, era agua abundante. It was por todas water in partes. abundance. What was ¿Puede there? entenderlo, hermano? Can you understand it? Él le Amen. mostró un río limpio. He showed a pure river, Es un río limpio. a clean No hay river. contaminación. There's no contamination in it. No hay contaminación. There's no contamination Es gracia in it. pura. It's pure grace. Es pura It's gracia pure grace. de Amen. agua de vida. Of living water. Water of Es life. que solo la gracia podía traer vida. Only grace can Todo bring lo que life. toca la gracia produce Everything that the grace touches produces life. Amen. resplandeciente como el cristal. Eso Clear as crystal. pienso en esto, hermano. I think of this. ¿De dónde viene ese río? Where did that water comes from? El hermano Branham dijo Branham que said Babilonia trataba de copiarle al cielo. that Babylon was trying to copy Y heaven. dijo, y ellos construyeron el palacio de Babilonia And they built the palace of Babylon sobre las aguas del río Éufrates. upon the waters of the Euphrates Entonces, river. de debajo del trono de Yes. Babilonia
under the throne of Babylon, pasaba el río de Éufrates, the Euphrates River was going to go underneath. uno de los ríos más grandes del One of mundo. the biggest rivers of the Oh, world. eso es maravilloso, That's marvelous. pero no salía del trono. But he didn't come out of the throne. Pasaba por ahí. He passes through it. Ellos se pusieron sobre el They sobre el placed río, itself upon the pero el river. río no salía del trono. But the river didn't come out of the Pero throne. este río de agua de vida But this river of living no water, viene de otra parte, it doesn't come from anywhere. sale del trono, It comes out of the throne. nace allí. He's born there. El hermano Branham dijo Brother Branham said que la experiencia de un hijo de Dios nacido de nuevo that the experiences of a child of God born again es igual que aquella pequeña fuente en Jeffersonville. is like that little creek in Jeffersonville. Dijo, ¿recuerda esa pequeña You remember that fuente? little fountain? Cómo saltaba How it bubbles y el profeta hablaba con ella. and the prophet will speak Y with dijo, her. no soy yo la que salto. And he says, it's not me, Dijo, hay algo dentro de mí, Is there something inside me? muy allá abajo en las Deep, rocas, deep inside the rocks. y está empujándome. And it's pushing me. No soy yo, It's not me. es esa presión ahí It's adentro. that pressure inside. Y eso es lo que nosotros tenemos como cristianos, And that's what we have as Christians. porque solo es las arras de nuestra For us, resurrección. only the earnest of Pero inheritance. creo que Dios tiene esa clase de manantial. But I believe God has that kind No. of creep. Ajá, no es un pequeño It's not manantial, a little creep. es un enorme río. It's a huge river. Cuánto gozo, How much joy. cuánta How bendición, much blessing. cuánto poder. How much power. Es imposible de imaginar. It's impossible to ¿Qué imagine. necesita usted? What do you need? Venga al trono de la Come to the gracia. throne of grace. Así Amen. dijo Jesús. That's what Jesus said. El que cree en mí, Whosoever believeth in me. ríos de agua viva correrán de su vientre. Rivers of living water will come out of their De su corazón. his heart. Ok. Y Jesús dijo, And Jesus said, y el que beba de esta agua no tendrá sed. and jamás. whosoever drinks of the water will never be thirsty again. El que beba de la gracia, Whosoever drinks of la grace, gracia que está en el trono. the grace which is Un in the trago de throne, esa gracia a little drink of that que no grace, tendrá sed and jamás. you will never be thirsty Y once esa again. gracia en usted And that grace in es you, la que va a producir un gozo sin medida, that lleno de one gloria. that will produce a joy without measure, full of glory. Pero cuando Pablo dijo But when Paul said que la gracia está en el trono, that the grace is on the throne, también nos dijo que el pecado quiere sentarse en el trono. also he said that the sin wants to sit on the throne also. La gracia gobierna, Grace, it governs, Ajá. rules, pero el pecado quiere gobernar también. but sin wants to rule also. Romanos 5:20. Romans 5:20. La ley empero entró para que el pecado creciese, Moreover, the law entered that the offense might abound. mas cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. But where sin abounded, grace did much more abound. ¿No es hermoso eso? Isn't that beautiful? Amen. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, That as sin had reigned unto death, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna por Jesucristo. even so my grace reigned through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Son dos reyes. Is two kings. El pecado era rey. Sin was a king. Él gobierna sobre todo ser humano. He governs over every human being. Nacimos en el pecado. We are born in sin. Nacimos bajo el control del We are pecado. born under the control of sin. Pero la gracia vino But grace came para traernos a vida eterna to bring us to everlasting life y a justicia. and to righteousness. Ojalá que podamos entender. Hopefully we can understand. Mire, ojalá que usted está conmigo todavía. Are you still with me? Yo creo que estas cosas pueden parecer extrañas, I think these things will may pero look es la strange, palabra del but it's the Señor. word of the Lord. Pablo está llamándonos a venir al trono de la gracia, Paul is calling us to come to the throne of grace, y no una vez, and not just once, sino cuantas veces sea necesario. but as many times as needed. Ahora tenemos la entrada abierta Now we have the entrance y open, podemos venir con confianza. and we can come with confidence, with boldness. Ajá. Podemos venir cualquier día, cualquier hora, We can come any day, any time, cada vez que lo necesitemos. every time that we have need of. Pero la gracia es para redimir.
but grace is to redeem. Y la gracia es para dar poder. And grace is to give power. Entonces eso quiere decir So that means que la obra de la redención continúa. the work of redemption keeps moving on. Y la necesidad de poder también And continúa. the need of power also moves on. Nosotros necesitamos redención todo el tiempo. We need redemption all the time. Porque Cristo nos ha justificado en su presencia. For Christ has justified us in His En presence. su presencia. In His Pero presence. como seres humanos, But as human beings, vamos a seguir fallando. we're going to keep failing. Entonces, cada vez que usted falle, So every time you fail, va a tener que regresar al trono de la you will have to go back to the throne of grace. Cada vez que usted esté débil, Every time that you're weak, va a tener que buscar poder en el trono de la you gracia. have to seek power in the throne of grace. Nosotros dependemos de lo que hay en ese trono. We depend on what is in the Se throne. nos invita a buscar socorro Is al trono de la gracia. Invited for us to Help. find help in the throne of O grace. sea que estamos en gran necesidad. So we are in a great need. Usted no puede más. You cannot Usted anymore. puede pedir ayuda You can ask for help en el trono de la in the gracia. throne of grace. Y cuando la Biblia dice And when the Bible que says Dios es un Dios de that gracia, God is a God of grace, quiere decir que todavía hay pecado it means that there is still sin en los que temen al Señor. in those who fear the Lord. No quisiéramos que fuera así, We wouldn't want it to be pero such a way. Pablo lo dijo. de But esa Paul manera. said in that way. Romanos 6:12. Romans 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Let no sin therefore reign in your mortal body. El pecado siempre va a estar allí, Sin will always be there. pero no le permita que reine. But don't allow him to reign. Correcto, amén, amén. El problema de nosotros, los seres humanos, Our problem is, the human being es que el problem is, diablo sabe cómo poner miedo en nosotros. the devil knows how to place fear in us. Dice que cuando la gente de color fue liberada de la esclavitud He en said Estados when Unidos, the colored people was free from slavery in the United States, dice que la parte más difícil para ellos he said that the hardest part for them, fue después de que fueron it liberados. was after they were free. La ley los había hecho libres. Law made them free. La sangre de Abraham Lincoln los hizo libres. The blood of Abraham Lincoln made them free. Pero cuando miraban un blanco, But when they will see a white person, aquí adentro, something inside, sentían que todavía eran esclavos. they felt that they were slaves still. Es terrible. It's terrible. ¿Qué tenían que hacer? What did they have to do? Mirar Look hacia la ley to the law y ver que la ley estaba del lado de ellos and to see that the law was on para their side. entender To understand de que ahora eran hombres libres. that they were free men. Aceptarlo, creerlo en sus Accepted to corazones. believe it in their hearts. Para ser verdaderamente To libres, be truly free. tenían que aceptarlo en They sus had to corazones. accept it in their heart. Cristo tiene una ley también. Christ has a law. La also. ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. The law of the spirit of life in Christ La ley Jesus. que nos libra del pecado y The de la muerte. law that delivers us from sin and death. Todavía aquí está el capataz. Still the foreman is here. Pero usted no tiene que tenerle miedo. But you have not to be afraid. Usted tiene que reconocer You have to recognize lo que la gracia ha hecho por usted. what grace has done for you. Y si que el Hijo os hace libres, seréis And if the verdaderamente Son libres. made you free, you are truly free Si indeed. la gracia nos ha hecho libres, If grace has made us free, ¿quién puede hacernos esclavos? who can make us Si slaves? la gracia es la que está en el trono. Grace is upon the throne. Correcto, amen. Ella es la ley. She is the law. La gracia es la que Grace gobierna. is the law. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo Let mortal not sin- para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, Neither yield ye your members as instruments of righteousness unto sin, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Mire este siguiente verso. Look at this next verse. Porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, For sin shall not have dominion over you. pues ya no estáis bajo la ley, For sino bajo la gracia. Ye are not under the law, but under grace. El pecado perdió su trono. The sin lost its Él throne. puede tratar de mentir, He can try to lie, pero ya no estamos bajo el gobierno del but pecado. we are no longer over the rule of sin. Ahora estamos bajo el gobierno de la gracia. Now we are under the rule of grace. La única manera The only way de que el pecado no reine en nosotros that sin doesn't reign upon us es que corramos a pedir ayuda al trono de la is gracia. that we run to us for help in the throne of grace. Hay momentos, hermanos, There's terribles moments, terrible en la moments, vida de los cristianos in the life of a Christian que hasta el hombre o la mujer más piadoso that even the most pious man or woman puede estar en dificultades por causa del pecado que mora en él. can be in hard places because of the sin that dwell in it. Nosotros no nos ponemos a pensar, We cannot stop to think, pero el pecado no es una opción, but sin is not an option. es nuestra naturaleza. It's our nature. Este cuerpo nació en pecado This body was born in sin, y no va a cambiar aunque usted reciba el Espíritu and it Santo. won't change even though you receive the Holy Ghost. Porque el cuerpo será cambiado hasta el día de la resurrección. For the body will be changed until the day of resurrection. Mientras ese día llega, While that day comes, la ley del pecado todavía obrará en este cuerpo. the law of sin will work in this body. Ahí es donde está el tiempo de necesidad del cual está hablando el That's apóstol where Pablo. the time of need that the Apostle Paul is talking about. Tenemos que venir al trono de la We have gracia to come to the throne of para grace encontrar ayuda to find help y misericordia. and mercy. Puede ser de que llegue el día It can be that the day en comes que aquel visitante that visit que llegó a visitar, Visitor. que llegó a visitar a David, that came to visit David también nos visitará a nosotros. will visit us. ¿Usted Also. recuerda eso? You remember that? Él no pudo He couldn't vencer defeat it, y va a llegar a nuestra vida. and it will come to our lives. Puede ser que llegue el día It may be that the day comes en que el diablo nos pida para ser zarandeados como Pedro. that the devil asks us to be shaken like Peter. Usted no es nada especial. You are nothing Usted special. no es un hijo mimado de Dios. You are not a spoiled child of God. Estamos en el valle de lágrimas. We are in the valley of Aquí es terrible. Here is terrible. Puede ser que llegue el día The day may come en que el aguijón puede venir sobre nosotros como vino a Pablo. that the The stink. the sting can The come sting. as he came to Paul. The sting. Tiempo de necesidad. Time of need. Ese es el tiempo de venir That's al the trono time de to la come to the gracia. throne of grace. Romanos 7:18. Romans Y 7:18. yo sé que en mí, dijo Pablo, For I know that in me, es said a Paul, saber en mi carne, that is in my flesh, no mora el bien. dwell no good thing. Porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo. For to will is present with me, but how to Ese es un perform cristiano that which is verdadero. good I find not. That's a true Christian. Nadie puede acusar a Pablo de hipócrita, Nobody could accuse Paul of hypocrite, pero él era sincero. but he was sincere. Hay muchos que no son sinceros, There are many people that is not ni sincere, siquiera consigo mismo. not even with themselves. Cada cristiano puede estar en peligro de Every caer. Christian can be in danger. Por eso somos llamados a venir al trono de la That's gracia, why we are called to come to the throne of grace, para permanecer bajo el to trono de la gracia. remain under the throne of grace, Y no solo en peligro de caer, not only in danger of falling, también puede ser que un cristiano ya haya caído. but it may be also that Christian has already fallen, Y quizás ha caído tan profundamente and maybe he has gone so deep que no va a poder levantarse. that he won't be able to raise up. Solo la gracia lo puede levantar. Only grace can raise you up. That's right. Amen. Amen. That's right. Vengamos al trono de la Let us gracia. come to the throne of Ahí grace. está lo que nosotros necesitemos. There is what we have need of. Entonces ese cristiano fue negligente, So that Christian was neglected. Ajá, Neglect. negligente en venir constantemente al trono de la Neglecting gracia. and coming constantly to the throne of grace. Pensó que con creer el regreso era suficiente He totally believing that Brother Branham was coming back was enough. y se convirtió en intelectual And he became intellectual. y perdió el contacto con el trono de And la he gracia. lost contact with the throne of grace. Entonces, si el espíritu se apaga, la carne aviva.
If the spirit goes down, the flesh goes up. Por eso, si no nos mantenemos, la única manera de que la gracia nos proteja. The only way that grace will protect us. ¿Se acuerda usted de esa religión especial You remember that special religion que el hermano Branham dijo? that Brother Branham said? ¿Todavía guardas tu religión? Do you still keep your religion? Él dijo no. He said, no. Ella me guarda a mí. She keeps me. Esa es la religión buena. That's the good religion. Pero esa solo se consigue But that you can only cuando achieve usted that permanece religion cerca del trono. when de you la gracia. remain close to the throne of grace. ¿Puede entenderlo? Can you understand it? Que Dios pueda ayudarnos a Amén. entender estas cosas. God is able to help us to understand these things. Cualquier persona puede caer en pecado, Any person can fall in sin, pero no podrá levantarse sin la ayuda de la gracia. but he won't be able to raise up without the help Por of grace. eso la gracia se sentó en el trono. That's why grace sat upon the throne. ¿Han escuchado el mensaje de gracia? Had you heard the message of grace? The sermon. The sermon, the message message of of grace. grace. El hermano Branham predicó ese mensaje. Brother Branham preached that sermon. Vaya y escúchelo. Go and listen to it. Es un mensaje It's maravilloso. a marvelous message. Dice el hermano Branham, Brother Branham says, la gracia está en el trono. grace is upon the throne. Eso quiere decir que es soberana. That means that it's sovereign. Amen. Amen. ¿Qué quiere decir soberano? What does it mean to be sovereign? Que hace lo que quiere. He does whatever he wants. Amen. Alcanza al que quiere. He reach whosoever he wants. No importa si a usted le gusta o no le It gusta. doesn't matter if you like it or not. No importa si usted cree que esa persona no es It digna de doesn't matter perdón. if you think that person is not worthy of forgiveness. A la gracia no le importa Grace doesn't care lo que la gente piensa. what people think. No le importa la opinión de nadie. He doesn't care the opinion of No hay anybody. nadie que le pueda decir qué estás haciendo. There's nobody who can say, what are you doing? Así como dijo Job. As Joseph. Nadie le puede decir a Dios qué haces. Can't tell God, what are you doing? Él es soberano. He's sovereign. La gracia hace lo que quiere. Grace does whatever he wants. Si usted quiere ver eso, If you want to see that. mire, algunas veces nosotros Maybe sometimes nos us, sentimos tan culpables. we feel so guilty. El diablo nos habla al oído The devil speaks to our y nos ear. hace sentir tan condenados And he en makes nuestro us feel so corazón. condemned in our heart. ¿Quiere usted ver lo que la gracia produce? Do you want to see what grace produces? Venga conmigo al trono de la gracia. Come with me to the throne of grace. Dice que ahí está el trono, lleno de gloria. The throne is there, full of glory, full of glory. El cordero está allí, The lamb is there, lleno de sangre. full of blood. Pero eso no es todo. But that's not all. Alrededor del trono hay 24 ancianos. Around the throne there's 24 elders. Así dice la Biblia. That's what the Bible says. Y esos 24 ancianos nosotros sabemos quiénes son. In those 24 elders, we know who they are. Dijo el hermano Branham. Brother No lo Branham digo yo. But he said, Que Brother son Branham los said, 12 apóstoles y los 12 with patriarcas. the 12 apostles and the 12 patriarchs. Ok. Uh-huh. Ahí están los 24, los 12 patriarcas. The 24 patriarchs, the 24 elders are there. Ahí está Rubén, Reuben is there. que se acostó con la mujer de su padre. That lay down with the wife of his father. Yo hubiera dicho, no, I would have said, a Rubén no lo salves, Señor. Reuben, don't save him, Lord. No lo perdones. Don't forgive him. ¿Sabes por qué, You know Señor? why, Lord? Porque él ya era circuncidado. For he was circumcised Ya already. estaba dentro del pacto He cuando was hizo eso. inside the covenant when he did that. Pero Dios dice, a mí no me But importa. God said, I don't care. Yo lo quiero salvar y aquí está I want to sentado. save him, and he's sitting there right Y there. está sentado en un trono. And he's sitting on a También. throne also. Y está vestido de ropas And blancas. he's dressed with white Y garments. tiene una corona sobre su And he has a cabeza. crown upon his head. Un arpa de oro en sus And an manos. harp of gold in his hands. Rubén, Reuben. ¿qué de Leví y Simeón? What about Levi and Simeon? Cuando sacaron su espada y When they mataron got todo out un their sword pueblo. and they kill. Mataron un pueblo They entero. kill a whole people. A whole town. A whole town. Full of people. Yeah. Lleno de gente. Full of people. Les mintieron. They lied to Los them. engañaron. They deceived De them. la manera más horrible. In the vilest way. Y cuando ellos possible. estaban débiles, And when they were weak, sacaron sus espadas they y les got their mataron swords a out and they todos. killed every single man. Aún Jacob no los podía perdonar. Even Jacob couldn't forgive them. Y dijo, And he said, Simeón y Leví, Simeon and Levi, armas de iniquidad sus armas. arms of iniquity are their arms, Weapons. weapons of iniquity they are. Pero Dios no dijo lo mismo. But God didn't say the same thing. Dios los tiene sentados sobre God los had them tronos, sitting down upon the vestidos throne, de blanco. dressed in white garments. Cada uno de esos 12 hombres Every single one of those 12 men, vendió a su propio hermano por dinero. they sold their own brother for money.
a ese humilde José, that humble Joseph, tan amado, tan perfecto, so beloved, so perfect, y lo vendieron and they sin sold him misericordia. without mercy. Engañaron a su padre. They lied to their father. Hicieron todo para José les digo, Joseph did. ustedes pensaron hacer un mal contra mí, You thought that you were going to do something wicked pero Dios against me, lo cambió en algo bueno. but God turned it to something good. Pero ellos querían hacerle daño. But they want to harm ¡Qué him. corazón! What a heart. Y eran escogidos And they were chosen cuando actuaron así. when they behaved in such a Por eso way. y ellos están alrededor del trono, And they are around the throne, vestidos de blanco. dressed in white garments. ¿Sabe por qué están allí? Do you know why they're there? Oh, y si miramos para el otro lado And if we see the other side, y miramos a Pedro, and we see Peter, ¿sí? mhm, Oh, la roca, all the rock, que tenía revelación, who had que revelation, who predicaba, preached, y un tremendo varón. and a tremendous man. Y Jesús mismo le dijo, And Jesus himself said, bienaventurado Pedro. ¿sí? blessed are ye, Peter. Pero cuando hubo problemas, But when there were problems, yo no conozco a ese hombre. I don't know that man. Y con maldiciones And negó a cursed, Jesucristo. he denied Jesus Christ. Con maldiciones. He cursed. Mhm. Él se sintió al mismo nivel que Judas. He felt the same way as Judas. Él había negado a Cristo igual que He had Judas. denied Christ the same way as Judas. Pero la gracia, But grace, cuando la gracia se levantó de entre when los grace muertos raised up among the dead y le dijo, vayan y díganle a mis discípulos and said, go and tell my y disciples, también a Pedro. and also Peter. No se olvidó de Pedro. He didn't forget about Sublime Peter. gracia, hermano. Amazing Sublime grace. gracia, hermano, Amazing grace. que a un infeliz salvó, hermano. That wretch like me he saved. El hermano Amen. Branham dice Brother allí, says, él dice, si usted se siente indigno, if you feel unworthy, si usted cree que su pecado es muy grande if para you ser think perdonado, that your sin is too great to be forgiven, vea esos 24 ejemplos, hermano, look at those 24 examples, my brethren. Correcto, amen. que están sentados allí como un ejemplo That are sitting there as an de lo example que la gracia puede hacer. of what grace can do. Amen. ¿Acaso alguno de ellos no pecó igual o más que usted? Is there anybody there that didn't sin the same or worse than you? Como dijo un día Dwight Moody, As Dwight Moody once said, ¿acaso la gracia no puede salvar a algún otro pecadorcito más? can grace not save another sinful person? ¿Acaso se ha secado el río de la vida? Is the river of life dry? Pero el diablo viene But the devil comes. y le dice, And no, he tells no you, creas eso. don't believe such a thing. Ellos eran solo 24 There were only 24. y ellos eran especiales. And they were Tú special. no eres nada. You are nothing. Él no es nada. He is nothing. Él no va a estar allá. He won't be there. Tú tampoco. You won't be there. Ellos eran escogidos. They were elect. Pero tú no. But you are worthless. Eso es lo que el diablo dice. That's what the devil Porque él says. solo mira 24. For he only sees 24. Pero cuando Amen. Juan vio, But when John alrededor saw del trono habían millares de millares. around the throne, there were thousands and Millones de thousands, millones. millions and millions, Vestidos de blanco dressed in también. white as also. Amen. Amen. El hermano Branham dice Reverend said en el mensaje de gracia. in the message of grace, Dijo él, es solo un ejemplo que él it's pone only an example that he para que places entendamos lo que nos quiere for us to decir. understand what he's trying Dice, to si un say. hombre se casa con una mujer If a man marries a woman, y le dice, querida, yo me casaré contigo. I will marry you. Y si tú haces todo lo que una mujer debe And if hacer, you do everything that woman has to do, tú eres una madre para nuestros you niños, are a mother to tú our eres children. una ama de casa You are a y homemaker. tú cumples toda tu parte. And you do all your part. Prometo que yo I trabajaré promise hasta que mis that I manos will sangren work until my hands bleed para darte todo lo que tú to give necesitas. you everything that you have need of. Dijo, y se casan. And they get Y married. después ella sale mala. And after that, she's a bad Dijo, una wife, mujer perezosa. a lazy woman. Dijo, no es una madre. She is not a good No hace lo mother. que debe de hacer. She doesn't do what El she ought hermano to Branham do. dice, Brother Branham se said, necesitará gracia It will need grace para mantener el hogar unido. to keep the household together. Solo la gracia puede mantener el hogar Only unido. grace can hold that house together. Lo mismo pasa con el hombre, por That supuesto. same thing happens with men, of course. Pero ¿qué es lo que nos está queriendo But decir el what he's hermano trying Branham? to tell us, Dice el hermano Branham Reverend says, que Dios sabía que su esposa le iba a salir mala. that
God knew that his wife was going to be a bad Oh, wife. nosotros decimos, Oh, we es que say, la novia es la palabra, hermano. the bride is the word, No sea brother. mentiroso. Don't be a liar. Usted es igual que cualquier You are pecador. as any other sin. Y la novia es igual Yeah. que cualquier And the pecador. bride is as any No other son sinner. nada, no son ángeles. They're not No angels. son criaturas They're not especiales. special creatures. Lo que hace grande a la novia es la gracia. What makes great the bride's Ella grace? está vestida de She gracia, is dressed on grace, no de sus propias obras, not of her no de own sus propios works, méritos. no of her Pero own cuando Dios merits. tomó a su esposa, But when God to his sabía bride, que le iba a salir mala. he knew that he was going to be a bad Dice el hermano wife. Branham, Branham said, nos habla de Abraham He speaks about y Abraham. dice He said, el amigo de Dios, the ¿no? friend of God, El hombre, oh, qué especial. what El, such a el special padre name, de la the fe. father of faith. La Biblia no dice nada en contra de The Abraham. Bible doesn't say anything about against Abraham. Dijo, pero el hermano Branham dice, But Brother Branham says, no nos dijo nada de toda la incredulidad que tenía, he didn't tell us anything about all the unbelief that he de had, todas sus dudas, de toda su of all his debilidad, doubts, of all de his su weakness, profunda of cobardía, his deep cowardly. que hasta mejor le regaló a otro hombre su mujer para But he salvar su propia gave piel. away his bride just to his wife to save his own skin. Sí, Right? ese era Abraham, That was el Abraham, padre de la fe, the father el of amigo faith, de Dios. the friend of El God. hermano Branham dice no. Brother Branham said no. Gracia cubrió a Abraham. Grace covered Abraham. Right? Abraham es el amigo de Dios por gracia, no por sus Abraham obras. is the friend of God by grace, not but for his works. Sí, dice el Right. hermano Branham. Brother Branham Y says, cuando Pablo escribió en Hebreos and when Paul wrote su in Hebrews, comentario sobre Abraham, his comment about Abraham, él dijo, porque said, ni un solo día dudó de Dios, for not even one single day he doubted sino of que God, esperó but he 25 remained años. for 125, for 25 years. Dice el hermano Branham, Brother Branham says, espero que cuando yo llegue allá, I hope that when I go el there, Señor me escriba uno igual. God will write something like that to me. Que no se acuerde de todo lo malo que yo That he he hecho. doesn't remember everything bad that I have done. Pero es que la gracia escribió eso. But grace wrote that. Solo Amen. la gracia nos puede mantener unidos a Dios. Only grace can keep us together. Solo with la gracia God. puede mantener el hogar de Dios Only unido. grace can hold the household of God together. Solo la gracia puede mantener a los cristianos unidos Only con Dios. grace can have the Christians together with God. Por eso es que quitó la misericordia y sentó la gracia. That's why he took away the mercy and he set the grace. Amen. Por eso la gracia está en el trono. That's why grace is in the throne. Hermano Branham allí en ese mismo sermón Brother Branham Day in the same sermon, nos habla de Moisés. we speak about Moses. No había hombre más grande que Moisés. There was no greater man than Moses. Realmente el más grande de todos los profetas. In reality, the greatest of all the prophets. Todos los profetas miraban a Dios All the prophets will see God. y caían desmayados en el And they suelo. will faint on the floor. Pero Moisés hablaba con Dios cara a cara y no se desmayaba. Moses will speak with God face to face and he will faint. Y Dios mismo dijo, ¿qué hombre hay como Moisés? And God himself said, what a man like unto Moses. Con todos los demás yo hablo por visiones y en sueños. With the other ones I will speak with visions and dreams. Pero con Moisés yo But hablo with de labio a Moses, oído. I speak with lips to mouth. I mean, from lips to ears. Pero un día iba bien enojado al culto. But one day he was angry to the service. Y Dios le dijo, And God said, hiere la peña y le dará agua al pueblo. I speak to the rod and will No, give, no, smite the rock. I Smite the rock. smite the rod and we give water to the people. Él fue y golpeó la roca And he went in and y smite the salieron rock. las aguas. And waters came out. Al siguiente día The volvió next day, y he seguía went con back. su mismo mal genio. And the bad temper kept Y going. Dios le dijo, háblale a la roca. And God told him, Y speak ella to the dará su road, agua. and she will give Y you él se water. paró And he stood there, creyendo que tenía mucha autoridad. feeling that he has a lot of Y authority. dijo, y trató de glorificarse a sí mismo And he tried to glorify y himself quitarle la gloria a Dios. and take away the glory Y from dice el God. hermano And Branham, Brother Branham said en that toda la Biblia, in all the Bible, ni una sola vez not even once, la palabra de Dios se ha roto. the word of God has been Solo broken. una tan sola vez. Only once. Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez. When Moses hit smite the rock for the second Él time, rompió toda la Biblia en ese momento. he broke the whole Bible at that time. Dijo, en ese momento él dijo que In el that moment sacrificio said- de Cristo no era suficiente, In that moment, he said that the que sacrifice era of Christ wasn't necesario enough, que no era necesario matarlo por segunda vez. that it was needed to kill him for a second time. Dice, Dios tenía que haberlo matado en el God momento. had to kill him at that time. Pero gracia, But grace, gracia. grace. Dice que cuando Moisés iba subiendo a
a la cima del monte He Sinaí. said that when Moses was going up to the Mount of Sinai, to the top of Mount Sinai, Muy triste, very sad, porque no iba a poder entrar a la tierra prometida. because he wasn't going to be able to enter the promised land. Dice el hermano Branham, Where Abraham said, miró la tierra allá a lo lejos, he saw the land from afar, pero miró hacia abajo. but he saw down, Y ahí estaba la roca, dice el and the rock was there, where Abraham said, esperándolo al final del camino. waiting at the end of the way. Dijo, Amen. la roca lo recibió. The rock received him. Sí. Amen. Oh, y si usted quiere ir más profundo, And if you want it a little bit deeper, David, David, el hombre conforme al corazón de Dios, the man according to the own heart of God. That's right. padre del Mesías. Father of the Messiah. Allá estaba el adúltero, He was the adulterer, man. Was there. asesino, A killer, mentiroso. murderer, liar. Y lo peor, In the worst part, ni siquiera se acordaba de lo que había he hecho. didn't even realize what he had done. He didn't even Él dijo, remember. problema resuelto, The issue is resolved. lo sacó de su mente. He placed it out of his mind. Pero Dios sabía lo que había But pasado. God knew what had happened. Y allá venía el profeta con And- la visión. The prophet came there with the vision. Así que no supiste controlar tu visita. So you didn't know how to control your visit. Entonces, ¿qué es lo que decides? What do you decide? Dice el hermano Branham. Reverend said, En la forma en la que Natán se lo explicó, in the way that Nathan explained it to him, era como si otra persona había cometido el it's pecado. like somebody else had committed the sin. Y dijo, él actuó como actuamos nosotros. And he behaved the same way that we behave. ¡Oh, ese miserable no Oh, morirá! the wretched shall die. Pero eres tú del que estás hablando. But it's you that you're talking about. Tu propio juicio viene en tu Your contra. own judgment comes against you. Entonces cayó de rodillas So he went on pidiendo his knees misericordia. asking for mercy. Claro, cuando es para nosotros es Of diferente. course, when it's for us, it's O different. cuando es para alguien que nosotros But when amamos. it's for somebody that we love. Entonces Oh, no. misericordia. Mercy. Pero para alguien que no But for amamos, somebody that we don't love, todo el peso judgment. de la ley. All the way of law. David era un hipócrita. David was a hypocrite. De los más malos. Of the worst ones, the worst kind. Pero dice que cuando ese hombre cayó de rodillas But when delante that del man Señor fell on llorando, his knees before the Lord crying, sublime gracia bajó amazing otra vez. grace came down Y le dijo, no morirás. David. and told him, David, you won't die. Gracia, hermano. Grace. La gracia está en el trono. The grace is on the Y la throne. gracia es soberana. And grace is sovereign. Puede hacer lo que ella He quiera. can do whatever he wants, Aunque no nos guste a nosotros. even if we don't like Dios it. no tiene que darle razón a nadie. God doesn't have to give his reasons to anybody. That's right, amen. La gracia está en el trono con gloria. Grace is in the throne with La glory. gracia es el rey. Grace is the king. Porque el Amen. que está en el trono es el rey. Who is in the throne is the king. La gracia es el rey. Grace is the king. Así que la gracia un día So grace one day se paró delante de su corte. stood before his court. Eso les dijo el hermano Branham. That's what Brian said. Y les dijo, And told them, voy a estar ausente por algún tiempo. I will be absent for a time. Se quitó su gloria, He took away his sus glory, vestiduras reales, his royal garments, su corona. his crown, Y se vistió como un hombre común. and he dressed as a common man. Dijo, yo quiero vivir con mi pueblo. I want to live with my people. I want Yo to quiero work with arar my el people. campo igual que el campesino. I want to work in the field as the farmer. Yo quiero vivir la vida que vive mi pueblo. I want to live the life that my people live. Pero le dijeron, But no, they told no tienes que hacer eso. You don't have to do that. Nosotros te amamos. We love you. Dijo, pero él amaba tanto a su pueblo But he loved so much his people que dejó todo para ser uno de ellos, that he left all to be one of para them, poder convertirse en un intercesor, to be able to become an intercessor, mediator, no? mediator and intercessor, Intercessor. uno que pudiera comprender, One that can comprehend. uno que pudiera ser tocado One that could be touched por las necesidades de su pueblo. for the needs of his people. La gracia bajó del trono The grace came down y from se the hizo throne, hombre and he became man para poder ser uno de nosotros, to be able to be one of us, para comprender nuestras to debilidades. comprehend our weakness. Usted puede venir al trono de la gracia hoy You can come to the throne of grace tonight, y Él lo comprende. and he comprehends you. Él He entiende understands su you. debilidad He understands your weakness, porque Él ya vivió la misma cosa. for he already lived the same thing. Él entiende sus tristezas, He su dolor. understands your sadness, your pain. Tal vez su familia
familia no entiende. Maybe your family doesn't Pero él understand, entiende. but he understands. La gracia es el rey. The grace is the king. Y un día And one day, un hombre mató al príncipe. one man killed the prince. Lo buscaron por todo el país. They looked for him Lo throughout the metieron a country. la peor de las They got him cárceles. to the worst of jails. Lo dejaron casi desnudo, They lay him almost sin naked, comida, without food, sucio. filthy. Y el hombre lloraba en lo And the man profundo. will cry in the deepest part. Entonces la gracia bajó So grace came down y le dijo, ¿por qué hiciste and said, why did you do that? ¿Por qué mataste a mi hijo? Why did you kill my son? Él dijo, He said, porque soy malo. because I'm a bad man. Porque él no me hizo nada. He didn't do nothing to me. Lo hice porque ay, había tanto odio en mi corazón. I did it because there was so much hate Fue mi in my mal heart. carácter. It was my bad temper. Mi mente está equivocada. My mind, my thoughts are wrong. Y yo sé que merezco morir. And I know I deserve to die. Sé que que la muerte es suave. I know death is swift. Yo merezco más que la I muerte. deserve more than Porque death. maté al hijo del rey. For I killed the son Y of the él no king. hizo nada And he malo. didn't do nothing wrong against me. Eso es lo único que me duele. That's what hurts me. Que hice algo tan malo contra That I el hijo did del rey. something so bad against the son of the king. Entonces la gracia habló So grace spoke y dijo, and said, tomen todos los registros take all the registry donde está escrito todos los crímenes de este hombre where is written all the crimes of this man y destruyanlos. and destroy them. Tómenlo y vístanlo. Take him and dress him. Sáquenlo de esta Get cárcel. him away from this jail. La gracia puso una alfombra roja The grace placed a red carpet desde la cárcel hasta el trono, from the jail to the throne hasta el palacio en la presencia to del the rey. palace in the presence of the king Y dijo, and said, de ahora en adelante tú from serás now mi hijo. you are my son. Yo no sé qué pensó el pueblo de I don't eso, know what the people thought about that, pero al rey no le importaba. but the king didn't care. Él era el rey. He was the Él king. podía hacer lo que He quería. could do whatever he wanted. Entonces nosotros podemos acercarnos So al trono de la we can gracia. come to the throne of Ojalá que grace. podamos entender I estas hope we cosas. can understand these things. Acercarnos con confianza. To come with ¿No es boldness. eso maravilloso? Isn't it that marvelous? Ante el trono de la gracia. Before the throne of grace. Para pedir misericordia To si hemos ask fallado. mercy we have failed. Agarrarnos de los cuernos del To altar. hold to the horns of the altar. Y saber que nadie puede tocarnos allí. And to know that nobody can touch you. Porque Touch us estamos there. en la presencia del trono de For la we are gracia. in the presence of the throne of grace. En el tiempo de necesidad. In the time of need. Cuando estamos enfermos. When we are sick. En el cuerpo o en el In espíritu. the body or the spirit. Cuando estamos débiles. When we are weak. Cuando estamos siendo atacados de cualquier manera. When we are being attacked in any Podemos way. correr al trono de la To gracia. run to the throne of grace. Está abierto para It's nosotros. open to us. Y esa gracia es eterna. And that grace is everlasting. No se acaba. It doesn't run out. El pecado ya no tiene más control. Sin doesn't have any more control. La gracia es todo suficiente. Grace is all sufficient. Ojalá que pueda entender I estas hope we cosas. can understand Que that. Dios pueda ayudarnos a Make that entender. help us to Es understand. lo que el hermano Branham nos enseña. It's what Brother Branham La teaches. gracia Grace ha hecho todo por has done nosotros all these things for us. y es soberana. And is sovereign. Oremos al Let Señor. us pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por permitirnos tomar esta porción de for tu allowing palabra. us to take this portion of thy word. Puede soñar extraño, Señor, It may sound strange, pero es así. but it's done in such a way. La gracia está en el trono. Grace is on the throne. Danos, Señor, la oportunidad de correr a la gracia Give us the opportunity to run to grace. cada día, Every day. en cualquier In necesidad. any need. Y ahí encontraremos la ayuda And we're going to find the help en cualquier momento. in every moment. Bendiga a mis hermanos y Bless my hermanas. brothers and sisters. Ayúdenos a todos. Help us all. Cúbrenos con su sangre. Cover us with your blood. Inspírenos a seguir firmes, Inspire us to be firm, caminando en esta gracia. walking on this grace. En el nombre del In the Señor name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga a cada May the uno. Lord bless you all.